Vamos a ver entonces un poco más a detalle sobre el control respiratorio en la altura. ¿Okay? Una secuencia paso a paso sobre todo el centro respiratorio. Entonces nosotros vamos a tener en el centro respiratorio todos estos distintos complejos o distintos grupos que se van a encontrar a nivel del bulbo. Y tenemos, por ejemplo, aquí el centro neumotásico, el centro apneúsico, el complejo de Prepotzinger, el grupo respiratorio ventral, que ahorita vamos a hablar de eso, y el grupo respiratorio dorsal. Entonces, todos estos mecanismos que estamos viendo a este nivel se van a activar, bueno, al menos los tres últimos se van a activar en el mal de altura. Nosotros ya sabemos, ya lo hemos explicado incluso en la anterior clase, ¿no? Acerca de cómo empieza este estímulo inicial, ¿no? El principal estímulo es la hipoxia arterial. La hipoxia arterial, ya dijimos, disminuye la presión barométrica, disminuye la PO2, o sea, la presión inspiratoria de oxígeno. Por lo tanto, al llegar al alveolo, disminuye la presión alveolar de oxígeno y disminuye la presión arterial de oxígeno por la difusión, ¿no? Entonces, si esta presión arterial de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio, recuerda ese concepto, esa clave, ahí se van a activar los cuerpos carotídeos. Ya habíamos hablado en la anterior también acerca de otros tipos de receptores que se encuentran a este nivel, que son los varoreceptores centrales, que los bulbares, que vamos a hablar de ellos a más detalle, los quimiorreceptores periféricos que estamos viendo ahorita, que son los carotídeos, y bueno, en este caso también están los generadores del patrón respiratorio que se encuentran en el bulbo y puente, que igual ya habíamos hablado del complejo Prepotzinger, pero vamos a ver los otros dos más. Muy bien. Entonces, esa fue la primera parte del estímulo inicial. Entonces, ¿cómo lo traduce eso el cuerpo carotídeo? El cuerpo carotídeo, también conocido como glomus, porque tiene células glómicas. ¿Sí? Si te ponen a eso, puede tener ese otro nombre. Las células glómicas, lo que va a pasar primero es que al haber una hipoxia, se van a inhibir los canales de potasio. Esos canales de potasio que se encuentran a nivel de esas células glómicas, son sensibles al oxígeno. Entonces, al haber una hipoxia, se inhiben esos canales y se produce una despolarización de esta membrana. Se aperturan canales de calcio voltaje dependientes. Entonces hay una apertura de estos canales e ingresa el calcio dentro de las células glómicas y por lo tanto se va a hacer la liberación de dos neurotransmisores principales que son el ATP y la dopamina. Vamos ahora a utilizar el puntero láser. Entonces, una vez que pasa esto, van a generar potenciales en las fibras aferentes del nervio noveno, que es el glosofaringio. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. Ahí son dos principales nervios que vamos a ver aquí. El 9, que es el glosofaringio, en este caso, y de ahí vamos a ver el otro, que es el 10, que es el nervio vago. Entonces, una vez que ya se generan estos potenciales en las fibras aferentes, va a llegar la información hacia el núcleo del tracto solitario, ¿sí? Que está como NTS. Entonces, las aferencias del noveno par, que están a nivel del carotidio, y del 10 par, que están en el tanto aórtico y el pulmón, terminan yendo hasta el núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario utiliza como neurotransmisor principal al glutamato. Eso no hay que olvidarnos, porque también nos pueden preguntar cuál es el neurotransmisor. Recuerda que muchas de estas células, estas neuronas, tienen neurotransmisores principales por cada una de ellas, ¿no? En este caso, el núcleo del tracto solitario es el glutamato. Entonces, esto va a utilizar este glutamato como un neurotransmisor principal para que pueda activar sus neuronas de segundo orden. Entonces, ¿cuál es el rol de este núcleo del tracto solitario? Es que pueda integrar la señal química que ahí está, la hipoxia,
el CO2 y los cambios de pH. Y todo esto convertirlas en un drive respiratorio, o sea, una respuesta, ¿no? Que vaya a llegar hacia los diferentes núcleos o centros respiratorios, que vamos a ver a continuación. Entonces, estas salidas del núcleo del tracto solitario hacia los centros respiratorios se van a proyectar. Primero, vamos a ver sobre el grupo respiratorio dorsal conocido como DRG, que está justo aquí, ¿no? Se dice dorsal porque está justo en la parte posterior. Su ubicación va a estar, se encuentra en el bulbo raquídeo, en la parte dorsal. Y lo que normalmente va a pasar con esto es que va a generar un patrón inspiratorio básico que se le conoce como rampa inspiratoria. ¿Por qué es importante esta rampa inspiratoria o para qué me puede servir esta rampa inspiratoria? Esta rampa inspiratoria lo que hace es que va a generar una señal que aumenta gradualmente durante aproximadamente ¿cuánto tiempo? 2 segundos. ¿Sí? 2 segundos aumenta. Y se detiene durante 3 segundos. ¿Para qué? Para que así pueda permitir la expiración pasiva. Pero, no hay que confundirnos, porque el grupo respiratorio dorsal ve principalmente la inspiración. Sí, la inspiración. Entonces, grupo respiratorio dorsal va a controlar el ritmo de la respiración y también incluso lo puede hacer de forma independiente de cualquier señal externa. Ya no es necesario que se utilice alguno puede actuar independientemente. Entonces, ¿cuál es su función principal? Iniciar la inspiración o la inhalación, que es lo mismo. Entonces, estos procesos de la inspiración van a generar potenciales de acción que van a contraer tanto el diafragma y los músculos intercostales para que así puedan controlar el ritmo respiratorio. ¿Ya? Y eso de la rampa inspiratoria también ya lo explicamos. Entonces, vamos a ver aquí sobre lo que está mencionando ahí en ese caso que dice los inputs y los outputs. ¿Qué significa un input y qué significa un output? Un input acá en este caso significa que son las señales que van a ingresar del centro respiratorio, al centro respiratorio. O sea, son estímulos o información que va a llegar al cerebro a través de diferentes cosas, ¿no? Puede ser algún neurotransmisor. Y los outputs que están acá abajo son las señales que van a salir del centro respiratorio, o sea, son las órdenes que el cerebro va a enviar para que produzca una respuesta, que en este caso es respirar. Aplicado entonces a este grupo dorsal, estos receptores del grupo dorsal, respiratorio dorsal, vamos a ver que en los inputs, los quimiorreceptores periféricos van a detectar la hipoxia, ¿sí? O sea, van a detectar una disminución del oxígeno, van a aumentar el CO2 y van a disminuir el pH. No van a disminuir, sino que van a recibir, mejor dicho, que haya una disminución del pH, ¿ya? Entonces, como son inputs, entonces es una señal. Yo recibo la señal de que hay menos oxígeno, o sea que hay una hipoxia, recibo una señal de que hay mucho CO2 o recibo la señal de que hay una disminución del pH. Entonces, estas señales, una vez que se detectan en estos quimiorreceptores periféricos, viajan a nivel de los nervios, tanto del 10º como el 9º, que dijimos que el 9º es el carotidio y el 10º es el aórtico. Entonces lo que van a decirle al cuerpo es hay hipoxia y como respuesta ¿qué hay? Que respirar más. ¿Ok? Entonces, esos son los receptores periféricos. Y estos receptores pulmonares que están hablando aquí, que te hablan sobre el reflejo de Hering-Breuer.
el reflejo de Herring-Brauer es un reflejo en el cual se va a detectar el estiramiento del pulmón. O sea, le va a decir, el pulmón ya se llenó y lo que va a hacer es que corta la inspiración. ¿Por qué es importante este reflejo de Herring-Brauer? ¿Okay? Esto vamos a ver que el reflejo de Herring-Brauer es un mecanismo digamos que así, del control del ventilatorio, ya que va a estar mediado por diferentes tipos de receptores. Y estos receptores se van a encontrar a nivel del pulmón. Son unos receptores de estiramiento, como lo habíamos dicho. Entonces, ¿cuál es la función? Si estamos hablando de que son receptores pulmonares de estiramiento, es que la función principal es que se evite la sobredistensión del pulmón y así podamos modular el ciclo respiratorio. Entonces, ¿dónde se origina esto? Ya dijimos que como son mecanorreceptores en este caso, porque estamos hablando de estiramiento, sí, estiramiento. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar este reflejo? Lo vamos a encontrar en el músculo liso bronquial y también lo vamos a encontrar en las vías aéreas intrapulmonares. ¿Ya? Entonces, esta va a viajar por el nervio vago, por el 10º nervio, llega hasta el centro integrador, o sea, el núcleo del tracto solitario en el bulbo, y lo que va a producir es, primero, la inspiración profunda. El pulmón se expande, se estiran los receptores, se activa el reflejo vagal, o sea, porque ya dijimos que es por el décimo nervio vago, ¿no es cierto? Entonces se activa el reflejo vagal. Y esta señal viaja hasta del nervio vago hacia el núcleo del tracto solitario, se integra en el núcleo del tracto solitario y va a enviar señales inhibitorias al grupo respiratorio dorsal y también, de cierto modo, también hacia el complejo de Prepottinger, que ya habíamos hablado y que lo vamos a mencionar después con algunos datos extra. Entonces, como resultado, ¿qué me va a dar? Me va a dar que va a limitar el volumen corriente excesivo. Y si yo tengo receptores de estiramiento, obviamente que lo que yo trato de evitar es que haya un barotrauma. Entonces voy a proteger el pulmón de un barotrauma fisiológico. Y fuera de ello también va a regular la transición de la inspiración a la expiración, por lo que habíamos hablado sobre la rampa inspiratoria. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los outputs aquí? Los outputs, aquí están el nervio frénico. Y en el nervio frénico, lo que va a hacer es que le va a decir, va a activar el diafragma. Acá le vamos a poner nervio frénico. Recuerda que se encuentra en C3, C5, ¿sí? C3, C5. Activa el diafragma y se produce la inspiración. ¿Okay? Entonces es el output, es la señal que envía. Y el otro es que también va a hacer los nervios intercostales. ¿Para qué? Para que puedan expandir la caja torácica. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este grupo dorsal respiratorio? Va a controlar el volumen tidal. Esa también puede ser una pregunta de examen. ¿Qué es lo que va a hacer este grupo respiratorio dorsal? Ahora hablemos del complejo de Prepottinger. Entonces, ahora el complejo de Prepottinger se va a encontrar a nivel del bulbo ventrolateral y también parte del grupo respiratorio ventral, que es el siguiente que vamos a ver. ¿Cuál es la función? Ya lo habíamos dicho anteriormente, que el complejo de Prepottinger, su función principal es generar el ritmo respiratorio, o sea, va a actuar como un marcapasos, así como el nodo sinoatrial, algo similar que pasa en el corazón, ¿no es cierto? Entonces determina la frecuencia respiratoria y también produce una actividad rítmica automática, igual que la del nódulo sinoatrial. ¿Cuáles son las características? Ya, esas características claves aquí. Las neuronas que están acá son las neuronas de marcapasos, que son dependientes de corrientes iónicas. Tienen una actividad intrínseca. Y si son dependientes de corrientes iónicas, entonces van a actuar aquí
iones. ¿Qué iones? El sodio, ¿sí? Y el calcio. Y como neurotransmisores tenemos al glutamato, que es un excitador, y moduladores tenemos a la serotonina, la sustancia P y los opioides. Los opioides van a inhibir, por eso es que producen depresión respiratoria. Recuerda siempre que los opioides van a inhibir el complejo de Krebs-Botzinger y pueden llegar a producir una apnea. Y en el caso de la hipoxia, pues la hipoxia lo estimula indirectamente vía el nervio del tracto solitario. Entonces, la clave aquí es que el complejo de Krebs-Botzinger, a diferencia del anterior, es que no controla el volumen, sino controla el ritmo, la frecuencia. Después de ello vamos a tener aquí el grupo respiratorio ventral o el BRG. La ubicación va a estar igualmente en el bulbo ventrolateral y va a incluir 2 núcleos. Incluye el núcleo ambiguo y el núcleo retroambiguo. ¿Cuál es su función? Ahorita vamos a hablar de ellos. La función de esto principalmente es la ventilación forzada. ¿Sí? Ventilación forzada. O sea, no basal. En reposo prácticamente este grupo respiratorio ventral o el BRG no se va a activar. Pero cuando hay demanda, como por ejemplo en ejercicio, estrés e hipoxia severa, entonces ahí sí se va a activar. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vemos que incluso en pacientes con hipoxias crónicas o en pacientes con insuficiencias respiratorias severas, hay un uso de musculatura accesoria, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver mucho con este grupo respiratorio ventral. Y ¿cuáles son las características de estas? Es que tienen también neuronas mixtas, tienen neuronas inspiratorias y expiratorias. Ahora, si hablamos en qué músculos actúa directamente, activa músculos accesorios como por ejemplo el esternocleidomastoideo, los músculos escalenos, los músculos abdominales en la expiración activa. Entonces, ¿cuál es el resultado al final de este grupo de respiratorio ventral? Es que va a aumentar la ventilación minuto. Vamos a poner acá como resultado. Ventilación minuto. Recuerda que esto es forzado, no es basal. Y aumenta la presión intratorácica dinámica. Clave para tu examen que el BRG entonces es el encargado del reclutamiento de la ventilación forzada. Entonces estábamos viendo aquí que habían 2 núcleos, que era el núcleo ambiguo y el núcleo retroambiguo. Dijimos que estos van a estar dentro de este BRG. Entonces, el núcleo ambiguo se va a ubicar en la médula oblongada, o sea, en la región ventrolateral, o sea, en el bulbo, lo mismo, ¿no? Y esto va a ser parte también del grupo respiratorio ventral, al igual que el otro. O sea, están dentro del mismo. ¿Cuál es su función principal de esto? Y esto es clave para que puedas entender por qué sucede todo lo demás que habíamos dicho. El núcleo ambiguo tiene como función principal controlar la vía aérea superior y también tiene otras funciones mixtas. ¿Qué funciones mixtas están aquí? La respiración, la deglución y la fonación. ¿Okay? Estas son las funciones mixtas que tiene. ¿Qué inerva entonces? En este caso va a inervar a través de los nervios craneales. Volvemos a lo mismo. El 10º y el 9º par. Y va a controlar músculos también de la laringe y de la faringe, obviamente. ¿Cuál es el rol que tiene este núcleo ambiguo en la respiración? Es que va a mantener la permeabilidad de la vía aérea superior. ¿Sí? Recordamos que todo esto es vía aérea superior. ¿Y por qué me sirve esto? ¿Por qué tiene también funciones mixtas? Porque recuerda que nosotros, por ejemplo, cuando estamos comiendo,
se cierra, ¿no?, la glotis y evita que nos podamos inspirar. Entonces, el rol en la respiración es que mantiene la permeabilidad de la vía aérea superior, como habíamos dicho, y también coordina la apertura de la glotis durante la inspiración y el cierre de la glotis durante la deglución. Entonces, si te preguntaran cuál es el responsable de estos grupos para evitar la aspiración, es el núcleo ambiguo del BRG. Entonces, esto es importante para la aspiración y la regulación del flujo de aire. En el caso del núcleo retroambiguo, este va a estar ubicado igualmente dentro del BRG, pero es más caudal, ya va a ser inferior en el bulbo. En el caso del núcleo ambiguo, dijimos que estaba en la región ventrolateral, pero en el caso del núcleo retroambiguo, ¿te acuerdas? Retro de inferior, ¿ya? Retroambiguo es inferior en el bulbo, más caudal, más abajo. Entonces, ¿cuál es la función principal que tiene este núcleo retroambiguo? Control de los músculos respiratorios accesorios. Y también especialmente, pues obviamente que en la ventilación forzada, porque ya dijimos que cuando la ventilación es basal, pues no se produce un efecto directamente aquí porque no es necesario. Entonces, obviamente que aquí actúa, ya dijimos, músculos abdominales, músculos intercostales, escalenos, esternocleidomastoideos, etc. Y lo que hace exactamente es que va a enviar esta información hacia la médula espinal, activa las motoneuronas espinales y controla músculos intercostales y los músculos abdominales. ¿Cuál es su rol que tiene en la respiración? Como dijimos, aquí pues en el caso de reposo pues prácticamente es inactivo, y en demanda, como en el ejercicio y la hipoxia severa, se activa así y se produce la expiración activa, ventilación forzada. Entonces el núcleo retroambiguo, acuérdate que es el que potencia la actividad respiratoria. O sea, especialmente ¿en qué? En la expiración activa, no en la basal. Eso es lo que principalmente tienes que saber sobre esto. Son 3 conceptos más adicionales de los que habíamos hablado anteriormente, pero esto lo vas a poder entender mucho mejor en tu examen si es que te explican o te preguntan para